Vamos a hablar con Soledad Herrera, académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y directora del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento. Soledad, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Soledad. Primero quisiera preguntar por cuáles son las principales conclusiones. Estaba revisando algunas cifras y una de las más dramáticas es el nivel de insatisfacción con la vida que supera el 50% en esta última medición. Sí, bueno, nosotros hicimos un seguimiento de una cohorte de personas mayores en tres momentos de la pandemia, en el invierno del 2020, en el verano y en el otoño del 2020-21 y después en el otoño 2021. Y además teníamos datos de estas mismas personas antes de la pandemia. Los habíamos hecho una encuesta entre noviembre y diciembre del 2019 y enero del 2020, justito un poco antes de la pandemia. Entonces podemos comparar cómo estaban las mismas personas antes de la pandemia. Y efectivamente el primer resultado que llama mucho la atención es la disminución de la satisfacción con la vida. Si antes de la pandemia un 32% estaba insatisfecho con su vida, esto aumentó a un 55% en el verano del 2020 y se mantuvo durante el otoño del 2021. ¿Cuáles son los factores principales? Entendemos también que todo este contexto indudablemente genera un perjuicio innegable en la salud mental de todas las personas, pero ¿cómo incide especialmente en los adultos mayores y cuáles son los factores que han incidido en estas cifras? Sí, claro. Bueno, principalmente tiene que ver con las medidas de confinamiento, básicamente. Nosotros seguimos varios indicadores que se correlacionan efectivamente con este aumento de la insatisfacción. Algunos tienen que ver con problemas de salud. Por ejemplo, los problemas de salud que más empeoraron fueron los problemas de memoria, problemas gastrointestinales. Ambos tienen harto que ver justamente con temas de estrés, ¿no es cierto? Con el estrés que implica el confinamiento. También empeoró muchísimo lo que es la salud mental. Aumentaron los síntomas depresivos y los síntomas de ansiedad. Ambos dos tienen un aumento sostenido en el tiempo, o sea, hay un efecto acumulativo de la pandemia y cada vez hay más síntomas depresivos y más de ansiedad. Ni siquiera se alcanzaron a recuperar, por ejemplo, durante el verano, ¿no es cierto?, en que las medidas de confinamiento fueron menores, ¿ya? También vemos que ha aumentado el sentimiento de soledad, las personas se sienten más solas, si bien no ha aumentado, al revés, aumentaron los contactos sociales que tienen las personas mayores. ¿Ya? Un resultado muy interesante de este estudio fue que las personas mayores disminuyeron su aislamiento social en términos del número de personas con las cuales se contactaban, ya sean familiares o ya sean amigos. Y esto se produjo principalmente porque las personas mayores, ellos han adoptado nuevas tecnologías de información y comunicación, básicamente el uso del smartphone, que a través de videollamadas y de chat les ha permitido mantenerse altamente conectados. También aumentó muchísimo, por ejemplo, el uso de las redes sociales, ¿ya? Entonces las personas, claro, se contactan, no están aisladas socialmente. Además también, por ejemplo, aumentó la corresidencia intergeneracional, o sea, las personas mayores están viviendo más con sus hijos y sus nietos que antes, principalmente porque las mismas personas mayores los están recibiendo en sus casas. Entonces hay conectividad social, sin embargo, esto no se ha traducido no ha protegido contra el aumento de la soledad, porque efectivamente las relaciones virtuales a través de las tecnologías de la información y comunicación no han logrado suplir, ¿no es cierto?, la importancia que tienen las relaciones cara a cara en las personas mayores. Claro, y en eso mismo quisiera profundizar porque una de las conclusiones que entrega esto es que a pesar de que muchos adultos mayores, lo mencionaba Soledad, efectivamente están más comunicados, tienen más acceso a contactarse con otras personas, ya sea a través de la tecnología, ahora quizás con el desconfinamiento algo más de comunicación cara a cara también. Sin embargo, las personas que viven acompañadas de todas formas también aumentaron esta sensación de soledad. ¿Por qué se genera este fenómeno? Sí, es que la soledad no solamente tiene que ver con la cantidad de contactos sociales que tienen, también tiene que ver como con la ansiedad y con la angustia sobre el futuro, sobre lo que viene. Entonces también el contexto de mayor estrés también se asocia con un mayor sentimiento de soledad, pese a que uno pueda estar acompañado de otras personas, ¿ya? Pero sin embargo son las personas que viven solas efectivamente las que más han sufrido la pandemia, ¿ya? Son las personas que viven solas. Por ejemplo, antes de la pandemia no existía diferencia en la prevalencia de síntomas depresivos entre las personas que vivían solas y las personas que vivían acompañadas, ¿ya? Sin embargo, durante la pandemia
ahora sí hay diferencia entre que las personas que viven solas tienen más síntomas depresivos que las personas que viven acompañadas, ¿ya? Porque el vivir solo implica también mayor angustia, ¿no es cierto?, mayor indefensión, ¿no es cierto?, con respecto a lo que viene, a temas que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad alimentaria. Nosotros preguntamos temas de alimentación y efectivamente las personas solas tienen mayor inseguridad alimentaria. Entonces, esas otras variables de estrés también se asocian con un mayor sentimiento de soledad finalmente. Ahora, no sé si es que este estudio, o a raíz de los datos que entrega este estudio, podemos comparar también diversos periodos que ha tenido la pandemia en nuestro país, el inicio probablemente, la mitad, mencionabas también, Soledad, que se había estudiado en invierno del año 2020 y también parte de este año, ¿no? Claro, son momentos bien distintos de la pandemia. Tenemos el primer ¿Y cómo se relacionan ahí los efectos que ha tenido claro, esto mismo en los adultos mayores? Claro, hay ciertos indicadores que, como yo le decía, los aumentos de síntomas depresivos y ansiedad son sostenidos en el tiempo. No hay un efecto de relajamiento de las medidas de confinamiento, pero hay otros indicadores que sí. O sea, la mayoría de los indicadores, la verdad, las cosas, su mayor cambio ocurrió durante el primer pic de la pandemia. Por ejemplo, el aumento en el uso del celular ocurre principalmente en el invierno 2020 y después ya se ha mantenido constante en el tiempo. Por ejemplo, la disminución de la inserción laboral, de la participación laboral de las personas mayores, se contrajo principalmente en el primer pic de la pandemia y luego se ha mantenido constante a través del tiempo. No se recuperó el empleo en el verano, pero tampoco se siguió reduciendo, por ejemplo, en el otoño 2021, donde nuevamente hubo restricciones, ¿no es cierto?, a la movilidad. Uno de los recursos que más se movilizó en el primer pic de la pandemia fue la resiliencia. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque las personas mayores tienen recursos que les han permitido también hacer frente a esta pandemia. Uno de ellos es el recurso psicológico, que es la resiliencia, de sentirse capaces de poder enfrentar las situaciones que le están ocurriendo y además encontrar también cosas positivas, aprendizaje de estas experiencias. Y eso aumentó sobre todo en el primer pic de la pandemia y después disminuye cuando ya no necesitan tanto movilizar la resiliencia como fue en el verano. Y después aumenta un poco más durante el otoño, ¿ya? Pero es interesante ese dato porque en el fondo la evidencia internacional muestra que las personas mayores sí han tenido una alta resiliencia y han tenido recursos para enfrentar esta pandemia, incluso más que las personas más jóvenes. Si uno compara en otros estudios internacionales con otros grupos de edad, son los jóvenes finalmente los que más han sufrido las consecuencias, principalmente en salud mental, ¿no? Si bien todos hemos sufrido, ¿no es cierto?, todos los grupos de edad, las personas mayores sí han tenido capacidad de enfrentar. Y creo que eso es muy importante, poder transmitir una imagen de una vejez, no necesariamente como sinónimo de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Son personas que han vivido toda su vida, que han tenido otras experiencias que le permitan justamente, ¿no es cierto?, enfrentar estas situaciones tan complicadas que han tenido. Ahora, si tomamos en cuenta el efecto que ha tenido el confinamiento, las distintas épocas de confinamiento que hemos tenido a lo largo de la pandemia, se confina, pasa todo a fase 1, vuelven a fase 2, avanzan a fase 3, vuelven de nuevo a cuarentena. ¿Cuánto ha incidido esto realmente en cómo se sienten hoy día los adultos mayores? Muchísimo. O sea, el confinamiento no solo ha implicado, ¿no es cierto?, el que no puedan tener relaciones cara a cara, ¿ya? Porque ya ha quedado demostrado en este estudio que las relaciones cara a cara presenciales no logran suplir a las relaciones virtuales. Es una generación que no está acostumbrada, ¿no es cierto?, a este tipo de relaciones, no quizás con los jóvenes que estaban ya acostumbrados a tener relaciones, ¿no es cierto?, mediadas por un teléfono celular o por otros medios. Las personas mayores no estaban acostumbradas a eso, si bien se han adaptado y algunos han adoptado estas tecnologías, no ha logrado suplir, ¿no es cierto?, la importancia que tiene esta relación cara a cara, las relaciones íntimas, más personales. También las personas mayores han visto restringida su participación en organizaciones sociales. Esto era súper importante antes de la pandemia, ¿no es cierto? Alrededor de un 40% de las personas mayores participaban en algún tipo de organizaciones antes de la pandemia. Ya todo eso hoy día quedó en stand-by, ¿no es cierto? No ha podido ocurrir, ¿no? Entonces, obviamente, toda esta restricción de la participación también han dejado de participar también, por ejemplo, en sus familias. Muchos han tenido que dejar de ver a los nietos o han tenido que dejar de cuidar a los nietos. Eso también incide, obviamente, en su insatisfacción, que como veíamos al inicio de esta entrevista, ¿no es cierto?, ha aumentado, pero muchísimo, ¿no? Y no sabemos si se va a recuperar. Ese es el tema.
¿ya? Es el tema que, cuánto nos vamos a demorar, ¿no es cierto?, en recuperar este nivel de bienestar que venía al alza. Nosotros habíamos, esta encuesta tiene su base en otras encuestas que son las encuestas nacionales de calidad de vida en la vejez, que hacemos en la Universidad Católica, financiada por la Caja de los Andes, y teníamos mediciones desde el año 2007. ¿Ya? Y desde entonces veníamos viendo un aumento de la satisfacción general con la vida de las personas mayores. Las personas mayores tenían cada vez mayor satisfacción con la vida, y eso estaba muy asociado a la vida activa, más activa que estaban teniendo las personas mayores, a un envejecimiento más activo, más participativo. También es muy importante, por ejemplo, mantenerse al tanto más culturalmente, leyendo, etcétera. Y todo eso estaba asociado con una alta satisfacción en general que había estado aumentando. Y esto se vino abajo con la pandemia, efectivamente. Y no sabemos cuánto nos vamos a demorar en recuperar esos niveles que teníamos antes en satisfacción. A eso mismo quería llegar. ¿Qué trabajos se pueden realizar desde el Estado, desde la sociedad civil? ¿Cómo se puede intentar contrarrestar esta situación, considerando que, lo mencionabas tú, Soledad, esto venía en aumento, este nivel de satisfacción en general con la vida, de la mano también con el aumento de actividad de los adultos mayores? Sin embargo, llega la pandemia, esta tendencia se quiebra, baja a niveles que no sé si ustedes habían visto antes, pero genera un perjuicio indudable e innegable también. ¿Qué se puede hacer entonces para tratar de volver a los índices o a la tendencia que se tenía antes de la pandemia? Bueno, de todas maneras, lo primero es facilitar la movilidad dentro de lo que sea permisible, ¿no es cierto?, de acuerdo a los riesgos que existen en su momento, obviamente. Pero claro, yo creo que lo que hizo muy mal fue haber establecido ciertas medidas restrictivas exclusivas para las personas mayores, que finalmente lo redundó en una imagen negativa de la vejez, ¿ya? Nosotros en el estudio también preguntamos sobre la imagen que ellos tenían de la sociedad hacia ellos, y eso se asocia muchísimo con su nivel de bienestar general también. Yo creo que ahí también algo podemos hacer. El cómo los ven. En términos de... ¿Cómo? El cómo los ven, cómo los percibe la sociedad. Cómo los ven, sí. El 80% percibe que la sociedad los concibe como que son una carga para la sociedad, ¿ya? O que los medios de comunicación muestran una mala imagen. Eso aumentó más del doble con respecto a antes de la pandemia, ¿ya? Yo creo que el haber establecido ciertas medidas de confinamiento restrictivas solo para las personas mayores, si bien entiendo cuál fue su finalidad, ¿no es cierto?, que fue cuidarlos desde el punto de vista de salud física, claro, finalmente en términos de salud mental o de una imagen que se muestra de la vejez, la mostró como altamente vulnerable. Si bien todos queríamos cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿no es cierto?, finalmente eso también crea una imagen, ¿no es cierto?, muy negativa de la vejez, y está demostrado en la literatura que esa imagen negativa finalmente redunda en una menor calidad de vida general con que las personas viven su vida, ¿no es cierto? Es lo mismo que produce con toda forma de discriminación finalmente. Entonces yo creo que aquí los medios tienen mucho que hacer, ¿no es cierto?, demostrar una imagen de una vejez que efectivamente se la puede, de personas que son capaces y que además han hecho mucho por otros durante la pandemia. O sea, vemos que las personas mayores están recibiendo más que antes a sus hijos y a sus nietos, por ejemplo, están siendo una importante fuente de apoyo para su familia, principalmente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista económico, ¿ya? Claro, también en todos los temas que tienen que ver con el cuidado, ¿no es cierto?, principalmente en un contexto en que las clases han estado suspendidas en muchos establecimientos educacionales. Entonces yo creo que en eso sí podemos trabajar todos. Yo creo que todos podemos hacer algo ahí al respecto. Claro, bien interesante este último punto, sobre todo esta sensación de cómo son percibidos ellos mismos por la sociedad civil, por los medios de comunicación. Bien interesante sobre todo eso, porque no se habla mucho tampoco de esa situación, de esta percepción que existe sobre los adultos mayores y cómo sienten ellos que son percibidos por la propia sociedad civil, los medios de comunicación en general. Ahora, Soledad, ¿consideras que el Estado ha hecho lo suficiente para resguardar la salud mental, la estabilidad emocional de los adultos mayores? Bueno, estamos bien al debe en eso, la verdad, las cosas, pero también hay otros problemas asociados. Siempre la capacidad del Estado para proveer salud mental es insuficiente en todos los grupos de edad y en este también, pero también tenemos un grave problema de falta de profesionales especializados
en brindar servicios de salud mental para las personas mayores. Falta formación de profesionales psicogerontólogos en el fondo, ¿ya? A nivel de las universidades es algo que está bien incipiente todavía, está aumentando la formación, pero estamos bien al debe. En realidad, en cuanto a formación de profesionales, y eso también incide en la calidad del tipo de atención que se provee, no solo en la cantidad de la atención, sino que también la calidad, tanto en lo público como en lo privado, efectivamente. También hay otro tipo de acciones que se pueden hacer. Se ha demostrado, por ejemplo, en la importancia, ¿no es cierto? Se ha mostrado también que las personas mayores tienen capacidad de aprender, ¿no es cierto? Tienen capacidad de adaptarse y de aprender a usar un smartphone. No es solamente un tema de, sí es un tema pero de acceso, pero también es principalmente un tema de alfabetización digital. Y hemos visto que la pandemia, muchas personas mayores aumentaron el tipo de usos, la diversidad de usos, no solamente si lo usan o no el smartphone, sino que la diversidad de usos. Por ejemplo, aumentó muchísimo el uso para buscar información, más del doble, o el uso para el chat, obviamente. Entonces las personas mayores efectivamente tienen capacidad de aprender, y yo creo que el Estado sí puede hacer mucho al respecto, ¿no es cierto?, en términos de alfabetización digital, y principalmente en la población que es más vulnerable. Por ejemplo, también hay una diferencia entre los que viven solos y los que viven acompañados. Es mucho más fácil para las personas que viven acompañadas que puedan aprender a usar estas tecnologías. Entonces las personas que están como más vulnerables efectivamente son las personas que viven solas, que no tienen a alguien que les enseñe a usar estas tecnologías, pero además hay una brecha muy importante por edad, ¿ya? Por ejemplo, entre las personas de 80 años y más, solo un 20% ha usado el celular durante la pandemia. Es muy, muy bajo, ¿ya? Entonces también hay que poner el acento en esas personas y en las personas de menor educación. Pero en el fondo el grupo más vulnerable aquí son los de más edad, de menos educación, y los que viven solos. Claro, es bien importante eso, sobre todo considerando que la tecnología no es tan fácil de aprender o no es tan accesible en general para los adultos mayores. Soledad Herrera, académica del Instituto de Sociología de la Universidad Católica y directora del Centro de Estudios de Vejez y Envejecimiento, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Vía Pública. Muchas gracias. Adiós. Buenas noches. Buenas noches.